Todos los que tengan Biblia en la mano pueden decir, esta es mi Biblia, herencia de Dios para mí, para ayudarme a vivir a través de su palabra y para aplicarla a mi vida y a la vida de mi familia, porque esta es la lámpara que a mis pies alumbra mi camino y es la lumbrera que ilumina todo el escenario de mi vida. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho por mí y por mi familia hasta el día de hoy. Pero también, Señor, te doy gracias por lo que vas a hacer a partir de este momento. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, en días pasados, estuvimos hablando sobre autoridad, que es como hemos estado hablando todo este mes. Tenemos un texto del mes que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto es Romanos 13:1. Yo no me voy a demorar mucho en los textos bíblicos, yo solamente se los digo para que ustedes lo busquen, porque lo busquen después, porque realmente creo que tengo poco tiempo de internet en mi teléfono y aquí en mi casa, pues el internet se me acaba de ir. Así que voy a procurar ser lo más rápido posible. Entonces, este texto sobre autoridad que está en Romanos es el texto clásico de autoridad, lo hemos tenido para meditar todo el mes. Y para el día de hoy he tomado el capítulo 9 de Hechos, y en el capítulo 9 escogí los versículos 6, 13, 14 y 31 para establecer pues como una relación en cuanto al tema con estos textos bíblicos y poder como darle marco a lo que vamos a hablar. Entonces el versículo 6 dice, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Eso era Pablo hablando con el Señor. Luego en el versículo 13, ya en este caso era Ananías en una charla con el Señor, decía, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y dice el versículo 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El versículo 31, pues que es el último que vamos a tratar de ver un poco, dice una conclusión que llega la palabra en esta capítulo, dice, entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Estos son los textos que vamos a tratar de relacionar con el tema del día de hoy. Yo, como siempre, pues le he puesto un título a la charla que vamos a tener, y este título dice, Dios siempre sabe para dónde va. Si quieres, le puedes decir a quien está a tu lado, dile, Dios siempre sabe para dónde va. Importante que tengamos eso muy presente. Como les decía, este mes hemos estado hablando sobre la autoridad espiritual, y la verdad sea dicha, existe mucho desconocimiento en el pueblo cristiano respecto a este delicado tema. En los hogares, ese desconocimiento de autoridad, no la pandemia, ha ocasionado la violencia intrafamiliar, entre otras cosas. El encierro, el desespero sin saber qué hacer y la falta de autoridad tienen a los hogares al borde del caos. De otra parte, los ciudadanos del reino se creen con el derecho a insubordinarse con respecto a las autoridades civiles. Hay quienes dan indicaciones sobre lo que se debe hacer en tal o cual caso referente al orden público de las ciudades. Otras personas, en virtud de un claro desconocimiento de la ciencia, se atreven a ver lineamientos con respecto a decisiones que atañen o deben ser tomadas por los científicos, que son los que saben del tema, y otros además también, quizás por emociones que no han podido controlar fácilmente,
se atreven a condenar o declarar inocente a quienes debe juzgar solamente las autoridades instituidas para ese fin. Bueno, ese es un panorama más o menos hay muchas cosas más que se pudieran tocar, pero he tomado como esta muestra para que hablemos un poquitico al respecto. Entonces, bueno, estamos hablando del pueblo cristiano, ¿no? Que es el pueblo quien debería dar ejemplo a los que aún no conocen del Señor Jesucristo. Para el pueblo cristiano, precisamente, la Biblia tiene la representación en la tierra de la autoridad de Dios. Ella es la palabra de Dios y su palabra debe ser escuchada y obedecida por los cristianos que son llamados en la palabra sus hijos, los hijos de Dios. Yo no sé si todos sabemos y estamos conscientes de que la máxima autoridad física del cristianismo sobre la tierra es la Biblia. Por eso es tan segura la Biblia, porque como no piensa por sí sola, no cambia de parecer, no está estableciendo nuevos cambios, no dice, es que en este tema me equivoqué y entonces vamos a retomarlo cambiando esta parte. No, no. No cambia porque no puede cambiar, no es un hombre. Es la autoridad física sobre la tierra. La palabra de Dios física es la Biblia. Así que vamos a tratar de entender lo que la Biblia dice respecto a este tema que estamos tratando de desarrollar. El primer punto, yo le he llamado que el Señor actúa estableciendo su autoridad. Siempre que el Señor actúa, establece una autoridad. Mire el texto bíblico, dice, él, temblando y temeroso, dijo, ¿quién era él, el que temblaba y el que tenía mucho miedo? Pues ¿quién más que el poderoso Saulo, el de Tarso, el bravo, el que iba y capturaba cristianos en toda parte y los mataba y los apedreaba, como a Esteban, a quien apedrearon en medio de la súplica de él, en medio de la oración, súplica al Señor, no a la gente que lo estaba apedreando. Este poderoso hombre que perseguía a cristianos estaba temblando y estaba temeroso, reconociendo la autoridad del Señor en ese momento. Dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Efectivamente, Saulo, el de Tarso, desde el primer momento supo quién era realmente quién ejercía la autoridad. Él en medio de su autoritarismo, que era de lo que él sufría, porque él no tenía autoridad para lo que hacía, él era autorizado por otros. Eso lo vamos a ver un poquitico más adelante. En las indicaciones que el Señor le dio a Pablo, implícitamente le estaba diciendo, aquí el que mando soy yo. Porque le dice, pero mire cómo el Señor es como, nos enseña a ejercer autoridad sin que la persona a la cual se le está ejerciendo autoridad se sienta menoscabado. Por ejemplo, él dice, en tercera persona dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá. No dice, y yo te voy a decir lo que... No, se te dirá. Una tercera persona te irá a decir, no te preocupes, yo no soy yo el que te lo voy a decir. Una tercera persona se te dirá lo que debes hacer. Una forma muy suave y fuerte de ejercer autoridad con cierto respeto. La autoridad del Señor se hacía presente para establecer lo que debía hacer. Y en ese momento el Señor no delegó la autoridad absolutamente a nadie en ese diálogo que tuvo con Saulo. En ese momento el Señor no delegó autoridad, él mismo fue el que ejerció esa autoridad que estaba tratando de desarrollar en Pablo para que determinarlo para el propósito que él tenía. Bueno, andando un poquitico más rápido por lo que les comenté, llegamos al segundo punto que es, yo lo he llamado intento por hacerse a la autoridad.
son versículos 13 y 14. Aquí ya Ananías está hablando con el Señor y entonces dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ananías creía que el Señor no tenía ni idea sobre la vida de Saulo. Entonces hizo un intento por él tomarse la autoridad. Él no sabía o no creía pues que el Señor podía conocer de la maldad que era capaz de hacer este hombre Saulo. No sabía que el Señor podía conocer del odio que albergaba Saulo en su corazón hacia los cristianos. Ananías estaba intentando persuadir al Señor para hacer lo que él creía que sería lo mejor. Yo no sé si te identificas con algo de esto o si alguna vez te ha pasado, pero yo estoy seguro que la motivación de Ananías no era la misma motivación que tenía el Señor. Aparentemente, Ananías estaba defendiendo la causa de Dios. Él estaba defendiendo lo del Señor. Y él está diciendo, definitivamente, este hombre es muy malo. Definitivamente, este ha hecho, uy, Señor, si supieras, cuántos santos de los tuyos en Jerusalén, este hombre les ha hecho tantos males. O sea, Ananías hizo todo lo que él podía hacer para tomarse la autoridad de Dios para decidir por su cuenta. ¿Cuál era la motivación? Seguramente dijo, bueno, ahora este hombre que es tan malo, lo tengo aquí ciego, lo tengo aquí enclaustrado, pues le voy a caer a palos y me desquito. O lo mato y tomo venganza sobre todos los santos que él ha matado. O de pronto estaba temeroso, estaba lleno de miedo, pero no el mismo temor que tenía Pablo delante del Señor, sino que este era el miedo al hombre. Y entonces ese miedo al hombre es como cuando uno se encuentra con una culebra, el miedo a la culebra, lo que ocasiona es que la persona tome un arma y persigue a la culebra para matarla. Seguramente Ananías pudiera pensar así de Pablo, vamos a acabar con esta culebra de una vez. Bueno, aquí se llamaba Saulo todavía el hombre. Motivaciones muy diferentes a la motivación del Señor. Ananías, hombre, motivado, defendiendo la causa del Señor, pero para defenderla quería destruir. El Señor no tiene que nadie le defienda su causa, él mismo la defiende, pero él quiere edificar. ¡Ja! ¿Cuánto iba a edificar el Señor defendiendo a este tal Saulo? ¿Cuánto? Si se lo hubieran dicho en el momento a Ananías, no lo hubiese creído. Entonces viene en la otra partida del texto bíblico, dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan a tu nombre. Claro, Saulo sí gozaba de una autoridad que había sido cedida por los sacerdotes para hacer el mal. Saulo tenía esa autoridad había sido cedida por los que tienen autoridad. Entonces, una autoridad que Saulo tenía para hacer el mal, como cuando fácilmente uno ve aquí personajes en un gobierno que tienen autoridad para hacer el mal, y entonces el cristiano, el creyente dice, yo no le puedo hacer tomar en serio esta autoridad a este hombre, yo tengo que irme en contra de él porque está contra el Señor. Pues no, eso no es así. Mire que el Señor hace las cosas muy diferentes. Los sacerdotes tenían una autoridad delegada por Dios. Sacerdotes, aquí sacerdotes, Dios les delega una autoridad. Del cielo viene esa autoridad delegada por Dios. Luego esos sacerdotes reciben esa autoridad de Dios y la delegan aquí al ladito. O sea, la ceden. La autoridad de Dios que estaba como en el Edén fue delegada por Dios a un hombre, este hombre la cedió en manos de hombres incapaces de guardar como debería ser, dejándola a merced de la maldad. Entonces, esta autoridad delegada por Dios la tomaron los sacerdotes, se la delegaron a este hombre malo, Saulo, y este hombre malo, Saulo, fue y con esa autoridad que alguien le dio, fue e hizo maldad. Entonces, la maldad
Mire, parece que fuera autorizado por Dios, pero no, fue autorizado por alguien que había sido autorizado por Dios. Así es como funciona este texto bíblico que estamos reflexionando en este mes. Así que de esa manera la maldad llega a tener autoridad sobre los santos. Y así es. En el tercer punto que quiero ver rápidamente, porque ya ustedes saben lo que está pasando, el Señor es mejor protector de su obra que el hombre mismo. Muchos creemos que somos, bueno, para no utilizar un tema, un dicho muy viejo, porque nos involucra tanto con una iglesia tradicional que mejor no lo digo. Digámoslo, este hombre quería ser más papista que el Papa. El Señor, de todas maneras, es el protector de su obra. Entonces, las iglesias tenían paz en toda Judea, dice el texto 31, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El propósito de Dios está por encima de las precauciones de los hombres por querer proteger la obra del Señor y hacer lo que creen que es el bien. Es decir, los propósitos del Señor son más altos que los propósitos de cualquier hombre, por sacerdote que sea ese hombre. Y mire el extremo, es tan extremo que mire este texto bíblico. Hasta frente a la voluntad de su Hijo Jesucristo, Dios Padre impuso su voluntad. Si vemos en Mateo capítulo 26, los versículos 39 y 42, vamos a verlo rápidamente. El versículo 39 dice, hablando de Jesucristo, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Hay un punto y coma y yo creo que el Señor esperó ahí un tiempo prudencial. Él se quedó callado ahí después de la oración. Y entonces al ratico dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y esperó otro ratico. No sabemos cuánto esperó, pero yo supongo que él ¿será que me escuchó? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. En vista de que esa respuesta no llegaba, entonces dijo, no, aquí no hay nada que hacer. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, ahí su autoridad, su propia obediencia o su propia desobediencia que le estaba rondando por ahí en el cerebro, le dio vueltas y se convirtió hacia la obediencia al Padre. O sea, que le reconoció la plena autoridad al Padre, sino que sea como tú. Sin embargo, eso pasó un rato. Hizo otras vueltas por ahí, habló con los discípulos, fue y lo reprendió por estarse durmiendo y de qué más. Y volvió otra vez e insistió. Otra vez fue. Y oró por segunda vez. Y dijo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, entonces se quedó esperando la respuesta ahí otra vez. Mire que son dos versículos que prácticamente tienen una distancia más o menos importante en cuanto a lo que el Señor hizo por ahí y demás, y vino a pedirle lo mismo. Dice, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hizo una pausa ahí otra vez, entonces dijo, hágase tu voluntad. Mire, para concluir, cómo la autoridad del Señor estuvo por encima de los deseos de su Hijo Jesucristo cuando iba a ser crucificado. Hay muchos que seguramente hasta sacaron un arma y pelearon por defender a Jesucristo, se enfrentaron con los soldados, algún soldado fue atacado y lo dejaron sin un auricular, en fin, le quitaron un audífono. Pero el Señor tenía un propósito mucho más grande. Unos eran defender a Cristo para no ser crucificado. O sea, si hubiera ganado esa, que hubiesen logrado defender a Cristo para que no fuera crucificado, ni tú ni yo, ni el resto de los millones
de personas en el mundo fuésemos cristianos hoy en día. El propósito del Señor era llevar a su Hijo a la cruz, porque el propósito era la salvación de toda una humanidad. Un poquito diferente el tamaño de salvar a una persona, por importante que sea como Jesucristo, o salvar a toda la humanidad. Mire que son dos propósitos dentro de una posible misma autoridad de Dios. Así, continúa entonces que la iglesia tenía paz, era edificada, siempre andando en el temor de Dios y crecía fortalecida por la presencia del Espíritu Santo. Y eso además se hace extensivo a todos los que han sido llamados, porque Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay mucha tela que cortar en esto, pero debemos concluir rápidamente por aspectos circunstanciales. Así que no sabemos cuál es la duda que tienen los cristianos frente a las circunstancias que se están viviendo en el presente. La iglesia ahora debe tener paz. La iglesia debe seguir creciendo y siendo edificada. La iglesia debe andar en el temor del Señor. Eso es lo que nos pide el Señor, que la iglesia debe andar, y la iglesia eres tú y soy yo y todos los creyentes. La iglesia no es ese lugar donde no lo están dejando reunir hoy en día. Esa no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Y la iglesia sigue siendo edificada y la iglesia sigue andando en el temor del Señor y la iglesia de esta manera va a crecer fortalecida por el Espíritu Santo. ¿No será que este es un propósito que tiene Dios con la pandemia y que de verdad se cumpla esto en todos? Muchas personas creen que la iglesia está siendo menoscabada por el gobierno al no dejarla funcionar normalmente. Pero quiero compartir con los hermanos creyentes que si los gobiernos nos prohíben abrir las iglesias, lo mejor es no abrirlas. Seguramente hay un propósito más alto de Dios en esa circunstancia. No nos vamos a enfrentar con el gobierno para que nos las dejen abrir. Si no quieren que nos congreguemos por bioseguridad o por lo que la gente establezca, por lo que el gobernante diga, pues no lo hagamos. Seguramente eso tiene un propósito mucho más grande para su pueblo. Si hay mucha exigencia de bioseguridad, debemos cumplirlas sin protestar, porque esa es la otra. Entonces salen unos protocolos de bioseguridad y dicen, no, es que a las iglesias nos están poniendo la cosa muy difícil. Pues sí, muy difícil, hágala muy difícil, hágala, porque seguramente hay propósitos grandes del Señor detrás de esto. Si el gobierno determina que debemos vacunarnos, porque según sus planes y su logística cuenta con todo lo necesario para hacerlo, pues debemos vacunarnos. No, que es que Bill Gates, que es que Melinda, que es que la Organización de la Salud, eso no importa. El día que a los cristianos, el día que los hijos de Dios nos veamos amenazados por alguna estrategia de Satanás contra toda la humanidad, llámese Bill Gates, Melinda, la OMS otra vez, o los Rockefeller, en fin, tantas cosas de las que han hablado en estos días que a mí me tienen sin cuidado por dos razones. Porque hay dos posibilidades cuando hablan de esto, de que hay una vacuna que está siendo utilizada para condicionar a las personas a algo oscuro. Entonces hay dos posibilidades. Que eso sea verdad, lo que están diciendo, y la otra posibilidad es que eso sea mentira. Y ninguna de las dos posibilidades únicas que hay me importan, porque a mí me importa lo que el Señor piensa hacer conmigo, y eso está en la palabra. El Señor dice que nos va a arrebatar de sobre la tierra en el momento que llegue este tipo de tribulaciones, y no nos va a tocar ni sellos de la bestia, no nos va a tocar ni tribulación, ni la gran tribulación menos, nada de ese tipo de cosas que va a sufrir la humanidad, nos va a tocar a los que creemos en el Señor Jesucristo. Y si no, ¿qué estaríamos haciendo aquí? Creámosle a Dios. No le creamos a los hombres, tanto creerle a los hombres. Sí, si saca una vacuna, la viruela
ha salvado millones, perdón, la vacuna contra la viruela ha salvado millones de personas. Entonces ahora están diciendo que no, que la marca que es en el brazo, tremenda cosa. Bueno, sí, dejaba una marca y mucha gente se salvó precisamente porque se aplicaron la BCG o la no sé qué, esas vacunas compuestas que se le aplicaban a los niños. Todos mis hijos pasaron por allá y todos mis hijos fueron salvos de esa situación terrenal. Creemos en Dios. Estemos lo suficientemente seguros de lo que creemos para sacar adelante por arriba de cualquier circunstancia que se presente en medio nuestro. Y mire que eso no significa que nosotros no hagamos caso a las autoridades que nos gobiernan. Hay cantidades de cosas que la gente dice sobre los gobiernos. Mire, cuando yo voy y voto por alguien, una persona que nos está gobernando, y esa persona dice que va a prohibir las Biblias en las escuelas, pues ¿quién le dio la autoridad a esa persona para que hiciera eso? Pues yo fui el que lo hice. Entonces, el pueblo cristiano se mete en unos movimientos políticos para ver si llevan al Congreso a personas, a pastores o yo no sé, o a creyentes que lo salven cuando la Biblia no dice que usted debe hacer eso. La Biblia dice que usted debe evangelizar. La Biblia dice que usted debe cumplir con la gran comisión. Y las demás cosas, todas las demás cosas, van a ir siendo suplidas por el Señor. Creo que debemos tener paz en nuestras tierras, en nuestras vidas, así como dice la palabra del Señor. Entonces las iglesias, tú y yo y todos nosotros, tenemos paz en toda parte, en Judea, en Galilea, en Samaria, en Colombia, en Estados Unidos, en todos los países de Europa y en todo el mundo. Vamos a tener paz. Y va a seguir siendo la iglesia edificada, va a seguir siendo edificada si andamos en el temor del Señor, no en el miedo a los hombres, no en el miedo a las personas. Y se va a acrecentar la iglesia fortalecida por el Espíritu Santo, porque es que siempre me gusta repetir esto. Tú y yo, nosotros, los hombres, los que creemos en el Señor, no solamente tenemos una posibilidad de haber sido creados con algo espiritual que nos hace diferentes de los animales, sino que nos ha dado a nosotros los creyentes la inteligencia espiritual que nos acerca a tener comunión con Dios y alcanzar eso que se alcanza, ese mundo espiritual, la intuición, conocer la palabra del Señor, conocer, tener palabras proféticas, poder entender la Biblia para saber hacia dónde nos dirige y poder conocer qué es lo que está pasando en nuestra vida alrededor en esta tierra. Así que en sus casas, paz, buena relación, reconociendo autoridad entre todas las autoridades que funcionan en un hogar, reconozcamos su autoridad en la autoridad que representan los gobiernos. Otra cosa es que usted vote por quien quiera, pero hay que reconocer la autoridad. Los gobiernos tienen, los países tienen una carta política donde se toman las decisiones para defender a ese pueblo y se llama Constitución Política. En el caso nuestro de Colombia, la última fue en 1991. Tenga la mano y lea cosas allí para que vaya viendo qué es lo que realmente tiene usted derecho como creyente en Colombia. Señor, yo te doy gracias por este tiempo que tú nos has permitido tener. Espero que hayamos podido hacer la labor que tú nos has encomendado. Espero poder llegar a las personas con tu palabra, Señor. Espero poder tener esa interpretación bíblica que queremos para poder colocar en nuestras vidas tu palabra y hacer la carne en cada uno de nosotros, Señor. Tratamos de ver la hermenéutica bíblica de una manera tal que sea muy práctica para nuestras vidas y que tenga cierta sociedad con nuestra psicología de hombre para que podamos vivirla en nuestra vida cotidiana sobre la tierra, caminando sobre la tierra, porque además sabemos que el único camino que nos lleva al cielo, bueno, amén, del Señor Jesucristo, es
ese camino sobre la tierra, porque ese camino de Cristo también está sobre la tierra. Entonces, sobre la tierra sí encontramos el camino para llegar al cielo. Danos esa, Señor, a todos los que estamos aquí reunidos el día de hoy, esa posibilidad de poder tener la sabiduría para seguir adelante, que tengamos ese temor de Dios que nos ayuda a tener la presencia del Espíritu Santo permanentemente en nuestras vidas, que haya salud en nuestros hogares, en los hogares de la iglesia, en los hogares de todas las personas que creen en ti, que estamos aquí, pero también en los hogares de la gente que no es creyente, porque sabemos que tú, Señor, tienes misericordia para repartir a todo el mundo, Señor. Te pido, Dios, que tengas esa misericordia con esas personas que no te conocen y que te puedan llegar a conocer, Dios, para que puedan lograr caminar contigo y alcancemos a ser arrebatados muchos en el tiempo que venga ese arrebatamiento, Señor. Te doy gracias, Dios, por este día. Bendigo cada familia, bendigo a cada persona que está en este lugar y solamente quiero que tu presencia siempre esté al lado nuestro. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.